Gloria a Dios, Dios te bendiga. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para aquellas personas que nos van a estar viendo a través de un video más. Gloria al Señor, a través de la plataforma del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Así que saludamos a las personas que nos van a estar viendo de México, de Perú, Ecuador, Colombia, personas que nos están viendo también a través de los Estados Unidos. Un saludito para cada uno de ellos. Así que antes de comenzar te voy a pedir que te suscribas al canal y le des un dedito para arriba, le des un like, gloria al Señor, para que nos ayude a seguir compartiendo los videos que siguen saliendo toda la semana. Así que pendiente, toda la semana estamos trayendo contenido a través de esta plataforma, gloria al Señor, de el Ministerio Shaddai Adonai, de Noticia Ministerial. Gloria al Señor. Entonces, hoy tenemos un tema, estamos contentos, estamos debajo de este cielo hermoso y tenemos un tema el cual muchas personas, ¿verdad?, a veces pasan y es un poco difícil. Vamos a estar hablando de el proceso, Entonces tengo por ahí la pastora que va a estar haciendo unas preguntas y está detrás de cámara. Ella va a estar haciendo unas preguntas, gloria al Señor, y vamos a hablar un poco, ¿verdad?, para que le sea de edificación para su vida primeramente, para su espíritu, ¿verdad? Siempre, la mayor parte del tiempo estamos trayendo contenido de cosas que suceden en las iglesias, ¿verdad? Temas controversiales. Pero hoy te vamos a traer un tema para edificar tu vida porque no sabemos, ¿verdad?, dentro de lo que está sucediendo con cada persona, cuál sea tu proceso o por qué proceso tal vez estás pasando. Y entonces traemos hoy un tema al cual vamos a estar hablando del proceso. Amén. Así que, pastora, salude por ahí también. Usted está detrás de cámara, pero dígale por ahí y salude a la audiencia que está escuchando a través de la plataforma y diferentes partes del mundo. Bendiciones para todos, buenas tardes a toditos, buen día, buenas noches, de donde quiera que te estés conectando. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad y por el poder traer este tema junto con el pastor. Así que vamos a comenzar rapidito. Pastor, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es un proceso? ¿Qué usted entiende que es un proceso? ¿Qué es un proceso? Bueno, el proceso es algo que muchas personas, muchas vidas estamos a veces, pasamos, ¿verdad? Se escucha dentro de, ¿verdad? Va a escuchar tal vez algunos animalitos por ahí y ahora mismo por ahí hay una gallinita que está jugando y puede escuchar tal vez varios animalitos más. Estamos en el campo. Ahí tenemos, ahí tenemos ¿ah?, la causante de ruido, ¿ah?, que mientras uno está grabando, ella está alborotando. Pero no se va a quedar ahí porque yo voy a hablar con el vecino para ver si nos las da para un sopón, hacer un guisado de pollo, ¿ah?, para que aprenda a respetar. ¿Ah? Bueno, seguimos. ¿Qué es un proceso? Muchas de las personas mayormente pasamos por procesos. ¿Y qué es un proceso? Bueno, pues a veces el proceso llega a tu vida y es algo que llega a tu vida tal vez inesperadamente, es algo que llegó de momento, lo cual tú no esperabas. Y dentro de ese proceso hay veces que son cosas difíciles. Muchas personas a veces dentro de ese proceso pues pueden perder el trabajo, pueden perder un familiar. Hay diferentes situaciones, ¿verdad?, difíciles que entra, perdón, una persona y dentro de eso pues entra en ese proceso. Eso es como una situación que entra a cada vida o que llega, mejor dicho, a algunas personas o tal vez a toda persona. Puede llegar un proceso tal vez difícil, el cual se está esperando, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo vamos a enfrentar ese proceso dentro de todo lo que esté pasando. Ok, o sea que estamos hablando de que un proceso puede ser cualquier situación en cualquier momento inesperada, ¿verdad? Que estamos, Ujú. que no estamos expectando que eso va a suceder y llega.
Ok, ok. Correcto. Entonces, yo quería preguntarle, ¿verdad? Porque en base al tema y a lo que está usted exponiendo en este día, ¿usted ha tenido algún tipo de proceso, verdad? Sabemos que el llegar al pastorado no es nada fácil, pero yo le pregunto, ¿usted ha tenido en su vida algún tipo de proceso que lo ha usted marcado en el caminar, en su caminar cristiano? Sí, tuvimos, y yo entiendo que la mayor parte de los pastores o ministros o personas, ¿verdad?, que están llamadas por el Señor, eh, muchas veces llega la situación difícil o llega el proceso donde a veces Dios, ¿verdad?, también te va procesando para sacar lo mejor de ti, te procesa para ver, ¿verdad?, dónde está puesto también tu corazón dentro de, si confiamos en el Señor, si no confiamos en Él. Pero sí tuvimos desde hace muchos años, antes de comenzar, de hecho, cuando comenzamos en el Evangelio, entramos dentro de un proceso. Estuvimos pasando en ese entonces por un proceso cuando entramos al Evangelio, donde fue bastante difícil. Nosotros pues prácticamente, y dentro de, ¿verdad?, es un poquito del testimonio también, perdimos todo, perdimos casa, perdimos trabajo, no había con qué comer, no había absolutamente nada, no había para echar gasolina, no había dinero o economía para absolutamente nada. Y es parte porque mi testimonio pues es un poquito más profundo, pero dentro de eso pues estábamos pasando por un proceso. Eh, Fue difícil y es difícil el pasar por eso y no a veces, ese proceso a veces, dependiendo, ¿verdad? Hay personas que tal vez están 2 meses, 3 meses, no sé, 6 meses, un año y siguen en ese proceso, ¿verdad? Y llega un momento donde terminó ese proceso, pero el mío o el de nosotros, mejor dicho, eh, pasaron muchos años. Pasaron muchos años de ese proceso, lo cual no entendíamos el por qué, no sabíamos. Después que entramos al camino de lleno, pues se da cuenta uno y entendemos, ¿verdad?, que Dios te va procesando por diferentes caminos, diferentes situaciones. No porque Dios es un Dios malo, no es porque Dios quiere verte triste o verte de una situación o de otra, pero la palabra dice que también Dios prueba el corazón del hombre, a ver dónde su corazón está puesto. Entonces, me acuerdo que en una ocasión estábamos en la iglesia y después de muchos años de ese proceso que tuvimos, me acuerdo que nuestro pastor en ese entonces nos dio una palabra y nos dijo que habíamos pasado el examen de parte de Dios, que Ujú. ese examen había sido pasado, o sea, Que habíamos que aprobado. habíamos aprobado, Ujú. dentro del proceso fuimos aprobados, esa fue la palabra, exacto, fuimos aprobados. Entendimos entonces que Dios tenía su mano puesta dentro de todo esto, permitiendo este proceso también para que nosotros entendiéramos quién era Dios, para que nosotros creciéramos espiritualmente y que nosotros fuéramos formados por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces entendimos en ese momento que Dios era quien tenía la mano puesta en este proceso, lo cual fue bastante difícil porque fueron muchos años, no fueron 2 o 3 meses, fueron muchos años Correcto. o varios años. Ujú. Pero llegó el momento en que aprobamos por la misma palabra del Señor, dada, ¿verdad?, a través del pastor, nos dijo, aprobaron el examen, aprobaron de parte de Dios, ¿verdad? Entendimos que Dios entonces tenía su mano puesta y de ahí para adelante, pues entonces las cosas fueron un poco difíciles, mejor dicho. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay veces que estás pasando por un proceso y no todo está perdido, no todo, ¿verdad?
lo podemos poner como que, wow, no salgo del proceso, estoy ahí metido y sigo, y tal vez te da con dejar el camino del Señor o este tipo de cosas, porque el proceso a veces pues te debilita un poco, ¿verdad? Y te puede debilitar un poco en la fe. Pero, perdón, pero Dios está en el proceso. En ese proceso, Dios está ahí, como pasó con nosotros. O sea, que podemos decir que en medio del proceso también nosotros tenemos que evaluar cuál es el propósito, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo con nosotros en medio del proceso. Eh, Hay un Hay propósito. un propósito, sí, de parte de Dios, por eso fue que el Señor nos dio esa palabra, que Ujú, habíamos sido aprobados ujú. dentro de ese proceso, porque permanecimos dentro de, y siendo fuerte lo que estábamos pasando en ese entonces, Dios nunca nos abandonó. Dios, imagínense, Dios tenía su mano puesta y estaba permitiendo esto también en ese proceso, pero nunca nos abandonó. Entonces ahí prácticamente tu fe también crece. Ahí Dios ve dónde está tu corazón puesto, si le estás sirviendo de corazón o solamente le estás sirviendo por servirle. Ujú. Entonces, muchas personas ven a veces también, de hecho, ven también luego o te pueden ver luego de un proceso donde Dios te ha levantado o te levanta y a veces ven solamente esa parte, pero no están viendo el proceso La que hubo trayectoria. Ujú, anteriormente ujú. para tú llegar a ese nivel o a ese lugar o a lo que Dios te ha entregado. Y mucha gente a veces lo critica o lo puede ver de una forma, pero sin embargo no han visto el proceso que hubo antes de llegar acá. Ujú. Cuando vemos, ¿verdad?, el pueblo de Israel, ¿qué pasó? El pueblo de Israel, Dios le dio una palabra a Moisés, el pueblo de Israel era esclavo, lo sacaron de la esclavitud, perdón, y claro está, por la desobediencia que hubo, pues no llegaron a la tierra prometida en el tiempo que se supone que llegaran y estuvieron dando vuelta 40 años. Pero dentro de ese proceso vemos también que dice la palabra que sus sandalias, sus zapatos no se desgastaban, no se desgastaron. Gloria al Señor, porque Dios tenía cuidado de ellos. Entonces muchas veces la gente ve cuando llegas tal vez a la tierra prometida o cuando llegas al otro lado o pasaste al otro lado, pero no vieron el proceso antes de con quién tuviste que luchar, qué fue lo que pasó y todo esto. Y dentro de ese proceso, pues, tú entiendes y llegas a aprender, eh, aprendes que hay que confiar en Dios. Ujú. Tienes que confiar en el Señor porque si no confías en el Señor, pues lamentablemente te vas a quedar mirando, como decimos nosotros, te quedas mirando para el aire porque no encuentras solución, no encuentras nada, sino que hay que confiar en el Señor dentro de todo eso que está pasando en el proceso. O sea que entonces como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Sirviéndole al Señor, sabemos que no solamente las personas que son cristianas van a tener, tienen procesos, también pues las demás personas que a lo mejor no están todavía en el camino están enfrentando Ujú. procesos y los enfrentan de otra manera porque tal vez no tienen la fe y la esperanza, ¿verdad? De que tienen a Dios y que han podido conocer a Dios y saben que Dios va a ayudarles. Pero como cristianos, el consejo Sí, en este porque no, momento. no es lo mismo pasar un proceso con Dios que no tener a Dios y pasar ese proceso solo. Exacto. Porque dentro de ese proceso sabemos que tenemos a Dios, Ujú. tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos está guiando. Y nos da también, ¿verdad? Aunque difícil la situación, pero nos da la confianza de que Él está con nosotros y que podemos pasar ese proceso, ¿verdad?, de la mano de Dios. El que no tiene a Dios en su corazón, el que no camina con el Señor, va a ser todavía aún doble, Ujú. más fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene al No Señor, tiene a no Dios. tiene al Espíritu Ujú, Santo. Puede decir que cree en Dios, ujú. y amén y gloria a Dios, puede decir que cree, pero una cosa es creer y una cosa es que tú conozcas al Dios el cual tú dices que crees. ¿Qué crees? Ujú. Entonces, Poderoso. ahí es donde Ujú. está la diferencia de eso. O sea que como cristianos creyentes, ¿cómo debemos
O sea, que en medio de ese proceso, ¿cómo nosotros necesitamos pensar, actuar? O sea, es el momento de, como dice la Biblia, quitar la mano del arado y ya, o es el momento de perseverar, es el momento de enfrentarlo, es el momento de decir, ok, si yo estoy aquí es por algo, yo voy a aprender de esto y voy a dejar que el Señor sea quien ministre mi vida a través de esto. ¿Cómo debemos de nosotros enfrentarlo o actuar en medio de una situación o de un proceso? Sí, ahora mismo, de hecho, ahora mismo, personas que están viendo este video, ahora mismo, a esta hora, en este día, ahora mismo hay personas que están pasando procesos. Hay Ujú, personas que están pasando procesos y hay personas que han pensado hasta quitarse del camino de Dios por el proceso, porque el proceso es fuerte. ujú, Pero tengo que decirte que es un error el que tú quites la mano del arado. Una vez has puesto, dice la Biblia, tu mano en el arado, no mires hacia atrás, no voltees hacia atrás. Cuando vemos la palabra del Señor, siento a mi papá, cuando vemos la palabra del Señor, habla de lo que sucedió con Lot, ujú, ¿verdad? Y lo que pasó con la esposa de Lot, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, porque Dios los destruye con fuego a causa del pecado que había tan grande ahí. Y una de las cosas que le dijo Dios, ¿verdad? Le dijeron a Lot, cuando salgan, sigan caminando en tal ruta, pero no miren hacia atrás. ujú, O sea, prácticamente, ¿qué nos está enseñando esa palabra ahí? Que de hecho, cuando miró, la esposa de Lot miró hacia atrás por mirar, por ver lo que estaba aconteciendo, quedó hecho una estatua de sal. Entonces, cuando vemos esto en lo espiritual, nos damos cuenta que una vez estamos caminando y Dios te envió a caminar por una ruta, ¿verdad? Por ese camino, y estás caminando ya por ese mandato de Dios, ¿por qué mirar atrás? Porque la cosa se quedó atrás y era difícil, porque dejaste atrás tal vez X o Y cosas. O sea, pero Dios te mandó a caminar para el frente, te mandó a caminar en una dirección y tú pensando, ok, pero dentro del proceso, ahora te pones a pensar y a mirar las cosas, qué fue lo que yo dejé allá atrás, qué fue lo que pasó que yo tengo que volver para atrás. No, ¿para qué volver para atrás? Porque si ya Dios te envió y te sacó de ese lugar para seguir caminando al frente y darte algo mejor que lo que tenía, entonces ¿por qué vas a mirar para atrás? Mucha gente lo que hace es que dentro del proceso comienza a pensar como decía el pueblo de Israel. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, porque allí por lo menos teníamos para comer. Aquí estamos pasando necesidad, estamos pasando hambre. No, pero es que Dios tenía un proceso dentro de eso y tenía, ¿verdad? Claro está, aparte de la desobediencia que ellos tenían, pero Dios estaba en control de todas las cosas. Mucha gente dentro del proceso lo que piensa es, yo estaba mejor antes en el mundo. Mentira del diablo. Lo ujú, que pasa es que ahora en el proceso a nadie le gusta el proceso. ¿A ujú, quién le gusta un proceso difícil? A nadie. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios te llama y te manda a caminar de frente, es porque Dios ya abrió las puertas para entregarte algo más adelante. amén, Entonces, ¿por qué estar mirando para atrás lo que se quedó atrás? Lo que se quedó atrás ya se quedó atrás. Y si Dios te mandó y te sacó de ese lugar ujú, para que tú camines hacia adelante, ¿por qué mirar para atrás y tratar y pensar y tener el pensamiento que estabas mejor antes que ahora que tienes a Dios? ujú, Mentira del diablo, esos pensamientos te los pone el enemigo. Porque ¿cómo tú vas a pensar que vas a estar mejor antes de donde tú saliste al caminar con Dios ahora que estás caminando con Dios y Dios te envió a pasar a otro lugar? Y piensas que vas a estar peor allá. No, si Dios fue quien te mandó a pasar, claro. ¿cómo vas a pensar que dentro del proceso ibas a estar mejor atrás o que tenías cosas mejores atrás que las que puedes tener ahora? Ujú, Claro, en ese lapso, en ese proceso de aquí a acá, pues van a haber problemas, tal vez van a haber situaciones, pero hello, ¿por qué tienes que mirar nuevamente para atrás? ¿Por qué tienes que quitar la mano del arado? ¿O pensabas o piensas quitar la mano del arado cuando ya Dios te va a entregar algo más al frente? Es que tienes que seguir caminando. claro que sí, claro que sí. Pero también podemos hacer como una separación, ¿verdad? De lo que es el proceso donde Dios permite que nosotros entremos y también
Hay procesos que podemos nosotros mismos Ah, buscarlos. no, son buscados, claro que sí. Hay personas que se buscan los procesos. Hay Ujú, personas que se buscan, como decimos nosotros, se buscan el fuete. ujú. ¿Por qué? Porque No, sí, sus decisiones, eh, tomaron decisiones incorrectas. exactamente. Son personas que, no, el diablo me tiene de esta forma. No, el diablo no. O Ujú, sea, el diablo no tiene autoridad sobre ti. A menos que tú le abras la puerta y a menos que tú, ¿verdad?, quieras caminar de acuerdo a lo que está en el mundo, pues ok. Pues ujú, entonces el diablo te tiene así. ¿Por qué? Porque le está sirviendo al mundo, no le está sirviendo a Dios. ujú, Ahora, si le está sirviendo a Dios, las cosas son muy diferentes. Entonces, hay procesos que nosotros mismos nos podemos buscar también. Porque, ujú, bueno, si tú tienes tu esposa o usted tiene su esposo eh, y te fuiste a hacer lo que no era, y te fuiste a adulterar, te fuiste a fornicar, te fuiste a hacer diferentes cosas, ¿quién se buscó el proceso? ¿Dios fue que te metió ahí o fuiste tú, como dice la palabra? ujú, Por tu propia concupiscencia, por tus propios deseos. Entonces, ¿quién te mandó o te metió en ese proceso? Te metiste tú, no fue Dios. ujú, Entonces, tenemos que entender también que hay cosas que a veces nosotros mismos nos buscamos, ¿verdad? Y son consecuencias ujú, de los actos o hechos que nosotros hemos pasado. ¿Qué sucedió con David? David estaba lo más bien. Entonces, ¿qué sucedió? Que dice que se levantó en una tarde, estaba paseando por el palacio, ¿verdad? Por el terrado, y de momento ve a esta mujer que estaba bañándose, hermosa, ¿y qué hizo David? La deseó, la ujú. mandó a buscar, y cuando la trajo, tuvo relaciones sexuales con ella. La mujer Betsabé quedó embarazada y después usted se conoce la historia. ¿Y qué pasó? El profeta, ¿verdad? Dios envió al profeta y le envió una palabra a David donde el mal se le iba a levantar de su propia casa. Ujú, ¿Quién se buscó ese proceso? ¿Se ujú, lo buscó Dios a David o se lo buscó David él mismo? Se lo ujú, buscó David, ujú. porque dice que cuando se supone que estuviesen los reyes peleando en ese tiempo, que estuviesen fuera peleando en la guerra, David estaba ¿dónde? En el palacio. Ocioso. Estaba cómodo, estaba Ujú, tranquilo. ujú. Entonces, ¿dónde se supone que estaba David? Se supone que hubiese estado en la batalla. O sea, y ese es el problema que a veces sucede también con muchas personas, que entonces hay procesos que pasan, que son buscados, y entonces dicen, no es que Dios me tiene de esta forma, no, no fue Dios, es que nosotros mismos a veces nos buscamos el cantazo, nos buscamos, ¿verdad?, el fuete, Ujú, porque entonces, David, ¿qué iba a hacer? ¿Echarle la culpa a Dios? No, pues echarle la culpa a Dios, ujú. porque quien deseó esa mujer fue David, no fue que Dios se la puso al frente, fue David, que tuvo que haber rechazado. Por eso mismo el profeta le dice de parte de Dios, pero si yo te pude haber entregado y te he entregado todo lo que tienes, y cuánto aún más te hubiese entregado, ¿por qué tú tuviste que elegir, ¿verdad?, esa mujer para poder, y encima de eso, enviar a su esposo, a Urías, a ponerlo al frente de batalla para que lo mataran? Entonces, ¿quién buscó ese proceso de David donde el mal se levantó de su propia casa? Ujú. Y estuvo pasando por un tiempo eso, que aún en su mismo hijo Absalón estaba buscándolo, ¿verdad? Y estaba en contra de David. Entonces, ¿quién se buscó el proceso? Se lo buscó David. Entonces hay procesos que nosotros mismos entramos en ellos. No Ujú, es que Dios nos mete, una cosa es que Dios tal vez te pueda poner en un proceso para ver dónde está tu corazón. Pero hay procesos que nosotros mismos nos estamos buscando o nos podemos buscar. Porque por decisiones que nosotros hacemos, por decisiones que perdón. nosotros a veces hacemos, y son cosas, gloria al Señor, que son cosas que a veces son buscadas. Entonces nos buscamos eso, pero no podemos decir que entonces fue Dios quien nos metió ahí. No, porque por eso es que nosotros tenemos que estar sometidos al Señor, por eso es que tenemos que estar en la búsqueda con el Señor, en oración, en ayuno, porque ¿qué dice la Biblia? Que entonces tenemos que orar en todo tiempo para que, ¿verdad?, podamos resistir las acechanzas del diablo y poder resistir las tentaciones, ¿verdad? Y esos pensamientos que a veces también tira el enemigo. Exacto, exacto. Esos dardos, ¿verdad? Mejor dicho, Exacto. que tira el enemigo para, para, Perdón. para tu mente Ujú. y tener ese tipo de pensamiento. Entonces, yo quiero, ¿verdad? Sabemos que no queremos ser muy extensos y me gustaría, para poder concluir, el tiempo apremia, y para nosotros poder concluir, ¿cuál sería usted como pastor, ¿verdad? Con todas sus vivencias a través de todos estos años en el cristianismo, ¿verdad? Sirviéndole al Señor y lo que has atravesado en tu vida entera, ¿cuál sería el consejo
que le darías a las personas que te están viendo en este momento, que están en un proceso, ya sea un proceso que ellos mismos provocaron o un proceso en el que Dios está trabajando y transformando sus vidas? ¿Cuál sería el consejo que le pudieras dar? Bueno, las personas que están viendo, que están pasando ahora mismo, en este instante, están pasando por procesos difíciles, eh, ya sea, por ejemplo, si fue que usted mismo buscó y entró usted mismo en este proceso, usted tiene que buscar de Dios, tiene que, tiene que entregarse al Señor. Si fue usted mismo, vuelvo y repito, quien entró y buscó ese proceso, esa situación, usted tiene que buscar de Dios, arrepentirse, pedir perdón a Dios primeramente, aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y entregar su vida a Cristo. Y entonces pedirle la ayuda al Señor para que el Señor lo pueda guiar y lo pueda ir enseñando a través de lo que está pasando. Hay vidas que, tal vez cristianos, que están pasando por un proceso eh, donde, claro está, hay también personas cristianas que han buscado también sus procesos, porque aquí nos vamos a tapar el cielo con una mano porque no se puede. Y has buscado ese proceso, pues bueno, tienes que también entonces irte a buscar presencia de Dios, pedirle al Señor que te ayude en ese proceso y el Señor te va a ayudar. Ahora, personas donde eh, tal vez fue un proceso que llegó y que Dios ha sido tal vez quien te ha ido probando dentro de, o estás dentro de ese proceso como me sucedió a mí, tienes que confiar en el Señor. Tienes que mantenerte firme con el Señor. Que aunque no veas lo que está sucediendo, tú puedas tener la confianza, tener fe de que en algún momento ese proceso va a terminar. El desierto va a llegar un momento que te tiene que escupir, te tiene que sacar, Ujú. porque ya tu proceso termina. Porque ya fuiste probado en ese desierto, fuiste probado en ese proceso y aprobaste esa situación. Dios tal vez probó tu corazón o está probando tu corazón en este momento, pero no es momento tampoco de echar para atrás, es momento de que sigas hacia adelante, de Ujú. que sigas perseverando, de que sigas orando, de que sigas ayunando, de que sigas leyendo palabras, de que sigas buscando de Dios, porque en algún momento el proceso va a parar. Amén. So, tienes que seguir buscando de Dios en todo momento. No dejes que el enemigo eh, 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 te, 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 te esté estorbando. No dejes que el enemigo comience a meterte pensamientos negativos en tu mente, como que ¿dónde está tu Dios ahora? Mira lo que está pasando, tú le sirves a Dios porque tú estás en esta condición. Mira ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. So, tienes que perseverar, tienes que confiar en Dios en todo momento. Confía, tienes que confiar en Dios, en que Dios está ahí, que aunque tú no lo estás viendo, pero Dios está ahí. Dios está mirando y sus ángeles están alrededor tuyo también. Porque la Biblia lo dice, que tenemos ángeles a disposición nuestra. So, dentro del proceso, permanece firme. Dentro del proceso, dentro de la batalla, tienes que permanecer. El Amén. soldado cuando sale a la batalla muchas veces puede ser que llegue herido, pero salió con vida. Ujú. O sea, tal vez te hieran, te hirieron, tal vez dentro del proceso está pasando algo y es algo fuerte, pero tienes que confiar, tienes que seguir hacia adelante. ¿Cómo? La Biblia dice que tiene que ser en oración, en ayuno, en lectura de Biblia, para que confíes, para que esa palabra que está dentro de ti comience, ¿verdad?, a edificarte, comience a salir, ¿verdad? Esa luz que es el Espíritu Santo comience a estar enseñándote dentro de ese mismo proceso. So, mi consejo para ustedes es que no pierdan la fe. Mantente firme en el camino del Señor, mantente todo el tiempo buscando de Dios, no importando lo que puedas ver o lo que no puedas ver. No tienes que ver. Nosotros Ujú. como cristianos tenemos que creer para poder ver. O sea, tenemos que nosotros primeramente creer
porque la fe es, dice la palabra, que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que estar seguros de que algo va a pasar y convencidos de que va a suceder. Amén. Entonces, ese es mi consejo para las personas que están pasando en este día, en este momento, por un proceso. Mantente firme en las manos del Señor y el Señor hará por ti. Así que, Excelente, excelente, pastor. Gracias por haber compartido, ¿verdad?, este tema de tanta edificación. Sabemos que hay vidas que necesitan escuchar esta palabra y sabemos que esta intervención de Noticias Ministerial va a ser de mucha bendición para muchas vidas que van a estar mirando. amén. Así que lo vamos a dejar con esa palabra. Te espero que te sirva. Compártela. Suscríbete al canal si no te has suscrito todavía. Dale like, ponle un dedito para que el algoritmo de YouTube nos siga, ¿verdad?, recomendando y sigamos hacia adelante llevando palabra del corazón de Dios para tu vida. Compártelo y te damos un saludo de parte, ¿verdad?, del Señor Jesucristo también, de nuestra parte. Así que te vamos a dejar. Este ha sido tu hermano pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida en un segmento más de Noticias Ministerial. Así que mira, para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto. Nos vemos la Amén. próxima. Dios te bendiga. Cuídate.